Heather Colebrook estaba sentada a la mesa de la sala de conferencias, dando golpecitos con el bolígrafo en el borde de su bloc de notas. Los tres representantes de la empresa farmacéutica que tenía enfrente parecían un poco preocupados, y con razón. No estaba dispuesta a firmar un contrato bajo sus condiciones. Sus competidores ofrecen un 8% de descuento por el mismo volumen de suministros. Heather levantó la vista de los documentos. Y garantizan la entrega en 2 días. Pero nuestra calidad está certificada, comenzó el alto representante. Ellos también, sonrió Heather con suavidad. Además, PharmaLife tiene estadísticas sobre las devoluciones de los 3 últimos años. Sus cifras no son las mejores. Abrió la carpeta y la desplegó ante sus interlocutores. Los hombres se miraron. Podríamos renegociar las condiciones, dijo el representante de mala gana. Bien, cerró Heather la carpeta. Espero su nueva propuesta para el fin de semana. Y por favor tenga en cuenta todos los puntos que hemos discutido. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, Brenda, directora de compras, se asomó a la sala de reuniones. ¿Cómo ha ido? Volverán a llamar. Heather recogió los documentos en su bolso. Creo que aceptarán nuestras condiciones. Siempre lo haces, sonrió Brenda. Reynolds ha llamado y te ha pedido que vengas cuando estés libre. Heather asintió. Stephen Reynolds, el director regional, rara vez la llamaba para nada. La última vez había acabado en un ascenso. Quizá hoy volvería a tener suerte. Se ajustó la chaqueta gris claro y miró el reloj. Eran casi las 5. Julian había prometido preparar la cena, pero era poco probable que llegara a tiempo. Había estado trabajando hasta tarde las últimas semanas. Su compañía de seguros debía de tener un día caluroso. El despacho de Reynolds olía a café y colonia. Siéntate, Heather, señaló la silla que tenía enfrente. Enhorabuena por el éxito de tus negociaciones con Medline. Gracias, aún no se ha firmado el contrato, pero... Lo harán, interrumpió Reynolds con seguridad. He oído cómo los has clavado contra la pared. Por eso me gustaría ofrecerte el puesto de subdirectora de compras. Heather se quedó muda un momento. Es inesperado, dijo finalmente. ¿Brenda se va? La trasladan a la sede de Indianápolis. El puesto quedará vacante dentro de un mes. Por supuesto, el sueldo será más alto, sonrió Reynolds. Creo que te irá bien. Sin duda, le devolvió Heather la sonrisa. Gracias por su confianza. Al salir del despacho, se sintió ligeramente mareada. Vicedirector era un ascenso importante y muy oportuno, teniendo en cuenta las 2 rayas del test que había visto esta mañana. El embarazo no había sido planeado. Julian y ella nunca habían hablado de tener hijos. Él siempre había evitado el tema. Pero después de 5 años de matrimonio, podría ser justo lo que necesitaban. Julian siempre había estado centrado en su carrera, y últimamente había una extraña tensión entre ellos. Quizá un bebé podría ayudarles a recuperar la calidez que solía haber entre ellos. De camino a casa, Heather se detuvo en el supermercado. Si Julian no tenía tiempo de preparar la cena, se la haría ella misma. Y al mismo tiempo, haría una pequeña celebración. Esta noche tenían 2 ocasiones. La casa estaba silenciosa y oscura. Julian aún no había llegado. Heather encendió las luces, colocó la compra y sacó el teléfono. Llego tarde al trabajo, llegaré tarde, rezaba un mensaje de su marido. Heather suspiró. No era nada nuevo. En los últimos 6 meses, sus cenas juntos se podían contar con los dedos de las manos. Julian siempre citaba el trabajo. A veces olía a alcohol, y él lo atribuía a reuniones de negocios con clientes. Heather empezó a cortar verduras para la ensalada. Quizá piensa demasiado en el trabajo y poco en la familia. Julian siempre se lo reprochaba. Tu carrera es más importante que yo, solía decir. ¿Pero no le pasa lo mismo? La casa que habían comprado hacía 3 años estaba vacía la mayor parte del tiempo. Un acogedor edificio de 2 plantas en un tranquilo barrio de Louisville, con un bonito jardín y vistas al río, era su sueño compartido. Pasaron mucho tiempo eligiendo, mirando docenas de opciones. Cuando encontraron esta, Heather lo supo de inmediato. Era la suya. Julian había dudado al principio por el precio, pero cuando la abuela de Heather le dejó una herencia, la cuestión se resolvió sola. Hicieron un pago inicial, la mayor parte del cual era dinero de ella, y pidieron una hipoteca para los dos. El teléfono de Heather sonó. El nombre de su mejor amiga apareció en la pantalla. Daryl, hola. Heather,
Me pediste que te recordara lo del almuerzo de mañana. De acuerdo, sonrió Heather. ¿A la una como siempre? Sí, y tengo noticias. Darrell sonaba emocionado. Yo también. Heather se tocó el estómago involuntariamente. Te lo contaré mañana. Cuando terminó de preparar la cena, lo metió todo en la nevera. No le apetecía comer sola. Heather subió al dormitorio, se duchó y se tumbó en la cama con un libro. Mañana era el gran día. Le contaría a Julian lo del bebé. Julian llegó a casa hacia medianoche. Heather oyó el portazo mientras él subía las escaleras y entraba en el cuarto de baño. Cuando se tumbó a su lado, olía a pasta de dientes y ligeramente a perfume de mujer. ¿Estás despierta?, susurró. No, se volvió Heather hacia él. ¿Un día duro? Sí. El maldito jefe ha sido un auténtico grano en el culo, bostezó Julian. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Decidió dejar la noticia para mañana. ¿Hablamos mañana? Claro. Se dio la vuelta y no tardó en dormirse. Heather permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración y pensando en el futuro. ¿Cambiarían las cosas entre ellos con un bebé? ¿Y querría ella ese cambio? Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó, ¿era realmente feliz? Por la mañana, Julian se marchó antes de que ella se despertara, dejando una nota. Llamada urgente para la revisión de una reclamación al seguro. Hablaremos esta noche. Heather se fue a trabajar con el corazón encogido. No llegó a compartir la noticia en la comida con Darrell. Su amiga estaba radiante por su ascenso en Hacienda, y Heather no quería llamar la atención. ¿Qué me dices de ti?, preguntó por fin Darrell. Un ascenso también, sonrió Heather. Subdirectora de compras. Vaya, qué bien. Darrell levantó su vaso de limonada. Brindo por nuestro éxito. Heather asintió, sintiendo un remordimiento de conciencia. No había mentido, pero no había dicho toda la verdad. Esa noche, Heather preparó una cena especial. Encendió velas, abrió una botella de vino para Julian y se sirvió zumo de uva. Julian apareció a las 8, con aspecto cansado pero contento. ¿Qué hay de fiesta?, miró alrededor de la mesa. Tengo dos noticias, Heather señaló una silla. Siéntate. Julian bajó a la silla con ligera cautela. ¿Ocurre algo? Me han ascendido, empezó Heather, subdirectora de compras. Enhorabuena, sonrió Julian, pero mecánicamente. ¿Y la otra noticia? Heather respiró hondo. Estoy embarazada. La cara de Julian se congeló. Algo parecido al miedo relampagueó en sus ojos. ¿Estás? ¿Estás segura? Sí, 2 pruebas han dado positivo. ¿Qué piensas hacer? La voz de Julian sonaba extrañamente distante. ¿Qué pienso hacer? Heather frunció el ceño. Julian, es nuestro bebé. Creía que íbamos a hacer planes juntos. Él desvió la mirada y bebió un gran sorbo de vino. No es un buen momento, dijo finalmente. Tú tienes un ascenso, yo también. ¿Cuándo será el momento adecuado? Tengo 32 años, Julian. Lo sé, pero... Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. No nos precipitemos. La cena transcurrió en un tenso silencio. Heather sintió cómo se desmoronaban sus esperanzas de que aquella noticia los uniera más. Julian apenas tocó la comida, se bebió casi toda la botella de vino, y justo después de cenar, dijo que tenía trabajo que hacer. Encerrándose en su despacho, Julian Bardwell sacó el teléfono y marcó un número. Oriana, soy yo. Tenemos que hablar. Oriana Foster, la hija de 27 años del director financiero de la compañía de seguros donde trabajaba Julian, contestó tras el primer pitido. Hola, cielo. ¿Pasa algo? Heather está embarazada. Hubo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Podía oír la tensión en la voz de Oriana. No lo sé. Tenemos que vernos. Ven. Papá está hoy de viaje de negocios. Julian bajó las escaleras, donde Heather limpiaba la mesa en silencio. Tengo que ir a casa de un colega a revisar unos expedientes, dijo despreocupadamente. Volveré tarde, así que no me esperes levantada. Heather se limitó a asentir sin levantar la vista. Cuando la puerta se cerró tras Julian, se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. No era la respuesta que había esperado. La casa de los Foster estaba situada en un barrio de lujo de Louisville. Julian llegó allí 20 minutos más tarde. Oriana lo esperaba en el salón, dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Cuéntame, le exigió en cuanto entró. Me ha informado hoy, y la han ascendido en el trabajo. Es estupendo,
se rió Oriana. Eso significa que podrá mantener al bebé ella sola. Julian se hundió en una silla. No puedo irme así como así. La casa se compró casi toda con su dinero. ¿No dijiste que la casa está a nombre de los dos? Sí, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? Oriana se acercó. Prometiste que estaríamos juntos, que te divorciarías de ella. Lo sé, Julian se frotó las sienes. Pero ahora se está complicando. No, lo cortó Oriana. Ahora se está aclarando. O cumples tu promesa, o se acabó lo nuestro. Y créeme, a mi padre no le hará ninguna gracia saber que has estado llevando a su hija por el mal camino. Julian sabía que la amenaza no era vacía. Edward Foster, el director financiero, podía arruinar su carrera en un santiamén. Y Julian estaba demasiado cerca de su puesto como jefe del Departamento de Evaluación de Daños como para perderlo todo. De acuerdo, dijo por fin. Pediré el divorcio. Pero, ¿y el bebé? Preguntó Oriana. Demostraré que no es mío. Julián, ¿no te parece demasiado? ¿Qué sugieres? Alzó la voz. ¿Vivir con una mujer a la que no quiero? ¿Criar a un hijo y salir contigo en secreto? Oriana se ablandó. Pero el niño es tuyo, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Qué más da? Julian se levantó. Yo no quiero este bebé. Y si es necesario para nuestro futuro deshacerme de Heather y de todo lo que tenga que ver con ella, lo haré. Oriana se acercó y lo abrazó. Sabía que podía contar contigo, susurró. Julian le devolvió el abrazo, pero sus ojos miraban a lo lejos. En su cabeza se arremolinaban pensamientos sobre su hogar, su carrera y el futuro. Pero Heather y el bebé no formaban parte de esos planes. Cuando llegó a casa pasada la medianoche, Heather ya dormía, o fingía estar dormida. Julian se tumbó a su lado, pero no la tocó. Su mente estaba ocupada haciendo planes. A la mañana siguiente, mientras Heather se preparaba para ir a trabajar, Julian se sentó en la cocina con una taza de café. Tenemos que hablar, dijo. Te escucho, se tensó Heather. Llevo mucho tiempo pensando en tus noticias. Julian clavó los ojos en su taza, evitando mirarla. Y he decidido que deberíamos pensarlo. Es un gran paso. ¿Pensar qué exactamente? Heather podía sentir la ansiedad acumulándose en su interior. Si estamos preparados para tener un hijo, si quieres sacrificar tu carrera, si quiero ser padre ahora mismo. Creía que ya era un hecho. La voz de Heather tembló. Estoy embarazada. Pero nunca planeamos tener hijos. Julian la miró. Es un accidente. ¿Qué sugieres? Sugiero que nos tomemos nuestro tiempo, que pensemos en todas las opciones. Heather se puso pálida. ¿Estás sugiriendo que aborte? Julian guardó silencio. Contéstame, exigió ella. Te estoy ofreciendo una opción, dijo finalmente. Es tu cuerpo. ¿Y tu responsabilidad? También es tu hijo. Si es mi bebé, dijo Julian en voz baja. Heather se quedó paralizada como si la hubieran abofeteado. ¿Qué has dicho? Sueles llegar tarde al trabajo. Julian se encogió de hombros. No sé qué pasa cuando no estoy. ¿Me estás acusando de engañarte? La voz de Heather temblaba de rabia. ¿Tú? ¿Que vuelves a casa de un colega oliendo a perfume de mujer? No le des la vuelta a esto, le espetó Julian. Solo digo que los dos necesitamos tiempo para pensar. Yo no necesito tiempo, le cortó Heather. Ya he tomado una decisión. Voy a criar a este bebé, contigo o sin ti. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. No son juguetes, Heather, gritó Julian tras ella. Es toda nuestra vida. Pero ella ya había cerrado la puerta tras de sí. Al quedarse solo, Julian sacó el teléfono y marcó el número de un amigo que trabajaba como abogado de divorcios. Ray, soy Julian. Necesito que me ayudes. Heather no podía creer lo que veía en sus ojos. La citación estaba sobre la mesa como una serpiente venenosa lista para picar en cualquier momento. Julian había solicitado el divorcio apenas una semana después de su conversación sobre el bebé. Pero eso no fue lo que más la sorprendió. Los papeles decían que el motivo del divorcio era adulterio por parte del demandado. Lo primero que pensó fue llamar a Julian y pedirle explicaciones, pero llevaba varios días sin responder a sus llamadas. Hacía 3 días que había vuelto del trabajo y se había encontrado con que sus pertenencias no estaban en el armario y que faltaban varios papeles importantes del cajón de la mesa donde estaban las escrituras de la casa. Debe de haber algún error, murmuró Heather, aferrando la citación entre las manos.
o una broma malvada, pero el sello del tribunal era real. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se llevó una mano al vientre a un plano. El primer trimestre acababa de empezar, pero las náuseas matutinas ya eran sus compañeras constantes. Heather marcó el número de Darrell. Ha pedido el divorcio, soltó en cuanto contestó su amiga. Y me acusa de engañarle. ¿Cómo? Darrell no ocultó su indignación. ¿Se ha vuelto loco ese cabrón? Necesito un abogado. La voz de Heather tembló. No sé qué hacer. Mi hermana se divorció hace poco. Averiguaré quién la ayudó. 2 días después, Heather estaba sentada en el despacho de Miles Audley, el joven abogado que, según la hermana Darrell, la había salvado de la ruina total en el divorcio. Así que te acusan de adulterio. Miles hojeaba los documentos, ajustándose las gafas que se le resbalaban por la nariz. Y tu marido afirma que el niño no es suyo. Eso es mentira, replicó Heather con firmeza. Nunca engañé a Julian. Te creo, asintió Miles. Pero necesitamos pruebas de que miente. ¿Tiene alguna razón para creer que fue su marido quien le fue infiel? Pensó Heather. Últimamente trabajaba mucho hasta tarde. A veces olía a perfume de mujer. Y había estado muy frío conmigo desde la noticia del embarazo. Todo es circunstancial, suspiró Miles. Necesitamos algo sustancial. ¿Sabes el nombre de la mujer? No, Heather negó con la cabeza. Aunque enviaba muchos mensajes con una tal Oriana en su teléfono. Vi las notificaciones en la pantalla, pero nunca leí sus mensajes. Eso ya es algo. Miles anotó el nombre. Voy a comprobar quién es. Mientras tanto, tenemos que preparar su defensa y su contrademanda. Heather intentaba seguir siendo profesional en el trabajo, pero cada vez le costaba más concentrarse. Un día que estaba negociando un importante contrato con proveedores, Brenda la llamó. «Heather, ¿qué pasa?», le preguntó sin rodeos la directora de compras. «Has cometido 3 errores de cálculo en la última semana». «Lo siento». Heather apretó los dedos bajo la mesa. «Tengo problemas personales». «¿Es grave?». «Mi marido me ha pedido el divorcio», respondió Heather en voz baja. «Está intentando embargar la casa». Brenda enarcó las cejas, sorprendida. «Lo siento. ¿Si necesitas unas vacaciones?» «No», sacudió Heather con la cabeza. «El trabajo es lo único que me mantiene a flote ahora mismo». Aquella tarde, Heather se percató de una extraña escena en la cafetería. Jessica Nolan, su compañera del departamento de marketing con la que a veces almorzaban juntas, estaba de pie en un rincón hablando con un hombre que se parecía mucho a Julian. Cuando Heather intentó acercarse, la vieron y se separaron rápidamente. «¡Jessica!», gritó Heather. La mujer se volvió, con un gesto de vergüenza en el rostro. «Ah, Heather». «Hola», evitó una mirada directa. «¿Era Julian?», preguntó Heather sin rodeos. «¿Quién?». Jessica lanzó una mirada poco convincente de incomprensión. «No sé a quién te refieres». «Mi marido». Heather la miró fijamente a los ojos. «¿Qué quería?». «Lo siento, tengo que ir a una reunión», murmuró Jessica y se alejó a toda prisa. Aquella tarde, Heather se lo contó todo a Miles. El joven abogado frunció el ceño. «No me gusta», admitió. «Parece que tu marido está preparando testigos perjuros». «Pero, ¿por qué?», se preguntó Heather. «Si quiere el divorcio, no se lo impediré». «¿Pero por qué me acusa de algo que no ha ocurrido?». «La casa», respondió Miles con sencillez. «Dijiste que la mayor parte del pago inicial procedía de tu herencia. Si el divorcio es culpa tuya, el tribunal puede adjudicarle la casa a él». La primera vista judicial estaba prevista para el martes. Para entonces, Heather estaba en su 10ª semana de embarazo. Sus náuseas matutinas habían empeorado y a ellas se sumaban fatiga y mareos constantes. El médico le dijo que era normal, pero le recomendó evitar el estrés, un consejo totalmente irreal en su situación. En el juzgado, Heather vio a Julian por primera vez en 15 días. Estaba muy guapo y seguro de sí mismo, con un traje estricto y el pelo perfectamente peinado. A su lado había un hombre alto, de mediana edad y ojo avizor, sin duda un abogado con experiencia. Heather sintió una punzada de inquietud. Miles, con su traje ligeramente desarreglado, parecía un estudiante junto a un profesor. «No te preocupes», le susurró Miles al notar su mirada. Lo que importaba en un juicio era la verdad, no la apariencia. Heather tenía muchas ganas de creerle. La vista preliminar no duró mucho.
La juez, una anciana de rostro cansado, escuchó a ambas partes y fijó la fecha de la vista principal para dentro de 15 días. En ese tiempo, dijo, espero que ambas partes presenten todas las pruebas disponibles. Señor Bardwell, se trata de sus acusaciones de infidelidad. Julian asintió sin mirar a Heather. Al salir de la sala, Heather intentó hablar con su marido. Julian, ¿de qué va todo esto?, preguntó en voz baja. Podríamos haberlo resuelto pacíficamente. Es demasiado tarde, la interrumpió él. Ya he tomado una decisión. ¿Y el bebé? Por un momento algo parecido a la duda brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. No es mi hijo, dijo en voz alta, para que le oyeran los que estaban a su alrededor. Y lo demostraré en el juicio. Los 15 días siguientes pasaron como un borrón. Miles intentó recabar información sobre Oriana Foster y descubrió que trabajaba para la misma compañía de seguros que Julian. Es más, resultó ser la hija del director financiero. Eso es un motivo, explicó Miles. Quiere un ascenso y tiene una aventura con la hija del jefe. Pero aún faltaban pruebas. Heather se ofreció a hablar con amigos comunes, pero la mayoría de ellos extrañamente habían evitado hablar con ella desde la noticia del divorcio. Se sentía como una leprosa. Las cosas tampoco iban bien en el trabajo. Jessica la ignoraba abiertamente y otros compañeros cuchicheaban a sus espaldas. Un día, Heather oyó un fragmento de conversación en el servicio de señoras. «Pobre Julian», dijo una de las mujeres. «Es increíble que le haya engañado y ahora intente echarle encima el bebé de otra». «Sí», Jessica dijo que la vio con un hombre en un restaurante. Estaban prácticamente besándose. Heather se congeló en la puerta del baño. Mentiras. Todo era una mentira descarada. No pudo soportarlo más y salió, haciendo callar a las mujeres a medias. «Hola, chicas», dijo con fingida alegría. «Shemiram». Discutiendo los últimos cotilleos, las mujeres se sintieron avergonzadas y se apresuraron a salir del baño. De vuelta al lugar de trabajo, Heather llamó inmediatamente a Miles. «Jessica», dijo, «está difundiendo mentiras sobre mí. Dice que me vio con otro hombre». «¿A qué hora?», preguntó Miles inmediatamente. «No lo sé, no lo especificó. Es importante. Necesitamos tu coartada para el día en que supuestamente te vio». El día de la sesión principal llegó demasiado rápido. Heather se sentía completamente desprevenida. Por la mañana tenía tantas náuseas que apenas se atrevía a beber un poco de agua. Darrell, que debía acompañarla al tribunal como apoyo moral, se retrasó. En el juzgado les esperaba Miles. Parecía preocupado. «Tenemos que hablar», dijo, llevándose a Heather a un lado. «El abogado de tu marido ha aportado nuevas pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?» «Fotografías. Supuestamente estás abrazando a un hombre en un restaurante». «Son falsas», exclamó Heather. «Yo no...» «Lo sé», la interrumpió Miles. «Pero parecen muy convincentes. Y hay algo más. Jessica Nolan ha accedido a declarar contra ti». Heather sintió que le fallaban las piernas. Daryl la cogió por debajo del brazo. «Oye, aguanta», susurró. «Todo va a salir bien». La sesión empezó con la presentación de las partes. Luego el abogado de Julian, Raymond Harris, empezó a exponer el caso. «Señoría, mi cliente se entristece al descubrir que su esposa ha violado su fidelidad conyugal. Tenemos pruebas irrefutables de este hecho», señaló la carpeta que tenía delante. «Además, la señora Bardwell está ahora embarazada, pero el niño no puede ser de mi cliente por razones médicas». «Eso es mentira». Heather no pudo soportarlo. «Señora Bardwell», le dijo el juez con severidad, «tendrá la oportunidad de hablar cuando sea su turno». Harris continuó. «Llamamos a nuestra primera testigo, Jessica Nolan». Jessica entró en la sala. Parecía nerviosa pero decidida. Tras prestar juramento, se sentó en el estrado. «Señorita Nolan», comenzó Harris, «¿trabaja con el acusado?» «Sí», asintió Jessica. «Trabajamos en PharmaLife desde hace 3 años. ¿Son ustedes amigos?» «Solíamos comer juntos». «Dígame, ¿ha visto alguna vez a la señora Bardwell en compañía de un hombre que no fuera su marido?» Jessica respiró hondo. «Sí, la he visto. En el restaurante Olive Branch, hace unos 2 meses. Estaba con un hombre alto y moreno. Estaban sentados muy cerca y... «Sweetie», tartamudeó. Se estaban besando. Miles se levantó para el interrogatorio. «Señorita Nolan,
¿Puede concretar la fecha en que vio a mi cliente en el restaurante? No recuerdo la fecha exacta. Jessica evitó una mirada directa. Pero fue a finales de marzo. ¿Y está segura de que era la señora Bardwell? Completamente. Es extraño. Miles hizo una pausa. Porque a finales de marzo mi cliente estaba en una conferencia en Indianápolis con un director de su empresa. Tenemos documentos que lo demuestran. Jessica se puso pálida. Miró a Julian, que sacudió ligeramente la cabeza. Podría haberme equivocado de fecha, dijo rápidamente. Podría haber sido a principios de abril. Después de Jessica se presentaron las fotografías. Efectivamente mostraban a una mujer, muy parecida a Heather, abrazada a un hombre desconocido. Heather escrutó la foto y notó una rareza. «Esa no soy yo», le susurró a Miles. La mujer de la foto tenía un lunar en el lado derecho del cuello. «Yo no tengo ninguno». Miles se lo señaló inmediatamente al juez. Harris replicó que podía ser maquillaje o sombra, pero el juez ordenó que se examinaran las fotos. Luego le llegó el turno de declarar a Julian. Parecía seguro de sí mismo y hablaba con fluidez, como si hubiera ensayado cada palabra de antemano. «Amaba a mi mujer», empezó, y a Heather le dolió el corazón ante la hipocresía de aquellas palabras. Pero en los últimos meses se había vuelto distante. A menudo llegaba tarde al trabajo, hablando de algunas reuniones con proveedores por las tardes. Confiaba en ella hasta que empecé a notar un cambio en su comportamiento. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Harris. Se volvió reservada, miraba el teléfono constantemente, y entonces vi por casualidad un mensaje de un hombre en su teléfono. Era explícito. Esperaba que solo fuera una aventura pasajera, continuó Julian. Pero entonces me anunció que estaba embarazada y me di cuenta de que no era mi hijo. «¿Qué te hizo pensar eso?». Julian bajó la cabeza, fingiendo vergüenza. «Tengo un informe médico que dice que la probabilidad de concepción es baja». El médico dijo que las probabilidades eran prácticamente nulas. A la semana siguiente, el perito confirmó que las fotos habían sido alteradas en un editor gráfico. Fue un pequeño pero importante momento de victoria. Sin embargo, Harris no tardó en presentar nuevas pruebas. Impresiones de llamadas telefónicas que demostraban que Heather supuestamente había llamado con regularidad a un tal Marcus Hell. Heather nunca había oído ese nombre, y Miles pudo demostrar que esas impresiones podían falsificarse fácilmente. Pero a Heather le esperaba un duro golpe. Como testigo de la defensa estaba Darrell, que debía confirmar que Heather nunca había engañado a su marido. Sin embargo, justo antes de entrar en la sala, un pálido Miles se acercó a Heather. «Ha llamado Darrell», le dijo. «No va a venir». «¿Qué? ¿Por qué?» «La han amenazado». Miles bajó la voz. «Dijeron que si hablaba en tu defensa, tendría problemas con Hacienda». El día de la sentencia llegó demasiado rápido. Heather sintió un extraño entumecimiento, como si no le ocurriera nada. Se vistió mecánicamente, condujo hasta el juzgado, se sentó en su asiento. Todo estaba borroso. La juez entró en la sala y tomó asiento. «En el caso del divorcio de Bardwell contra Bardwell, el tribunal ha tomado la siguiente decisión», comenzó a leer el documento. «Considerando las pruebas presentadas y el testimonio de los testigos, el tribunal considera ciertos los cargos de adulterio». Heather casi no escuchó el resto. Le zumbaban los oídos y unos puntos negros se agolpaban ante sus ojos. Captó vagamente frases sobre la división de bienes, sobre que la casa pasaba a Julian, sobre que él no estaba obligado a pagar la manutención de un hijo que presumiblemente no era suyo. En la escalinata del juzgado vio a Julian. Estaba con Oriana Foster y sonreía. Al ver a Heather se acercó a ella. «Tienes una semana para desalojar la casa», dijo inexpresivamente. «Puedes quedarte con todas tus cosas». «Julian», Heather lo miró directamente a los ojos. «Es tu hijo. ¿De verdad estás dispuesto a renunciar a él por la casa?» Por un momento su mirada se crispó, pero enseguida se recompuso. «Ahora no eres nada para mí», dijo Julian con frialdad. «Fuera de aquí». Las palabras de Julian resonaron en la cabeza de Heather. «Ahora no eres nada para mí, lárgate». Estaba de pie en la escalinata del juzgado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sin ser aún plenamente consciente de lo que había ocurrido, Heather vio cómo Julian cogía a Oriana bajo el brazo y se alejaba hacia un coche aparcado en las inmediaciones. Su nueva vida ya había empezado, y la de ella estaba a punto de recomponerse. «¡Heather!»,
La voz de Miles la devolvió a la realidad. Tenemos que irnos. No deberíamos estar aquí parados. He perdido, dijo sin vida mirando a la nada. Se llevó la casa que compré con la herencia de mi abuela. Podemos apelar. Miles la tomó suavemente por debajo del codo. El juez era claramente parcial. ¿Qué sentido tiene?, suspiró Heather. Tiene contactos, dinero, todo está organizado. No puedo manejarlo. Darrell las esperaba fuera de su coche. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Heather, lo siento mucho, se apresuró a decir a su amiga. Tenía que venir, tenía que declarar. No, dijo Heather negando con la cabeza. Hiciste lo correcto. Ellos también habrían encontrado la manera de desacreditarte. En el coche, Heather por fin se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas y se le hizo un nudo en la garganta con los sollozos. En pocas semanas, su vida se había convertido en una pesadilla. Un embarazo que debería haber sido motivo de alegría, se había convertido en una excusa para el divorcio. El marido en el que había confiado durante 5 años resultó ser un mentiroso y un manipulador. La casa en la que había invertido no solo dinero, sino también su alma, pertenecía ahora a otra persona. Puedes quedarte conmigo, dijo Darrell cuando llegaron a su pequeño piso. El tiempo que haga falta. Gracias, sonrió Heather débilmente. Pero solo es temporal. Necesito encontrar mi propia casa. Tómate tu tiempo. Darrell abrió la puerta del piso. Primero tienes que recuperar el sentido común. Piensa en el bebé. Ante la mención de un bebé, Heather se llevó la mano al estómago. En el fragor de las batallas legales, casi se había olvidado de la pequeña vida que llevaba dentro. Aquel pensamiento le dio fuerzas. Pasara lo que pasara, tenía que ser fuerte por el bien del bebé. Tengo la habitación de invitados para ti sola. Darrell le enseñó el piso. El baño está allí, la cocina aquí. Siéntete como en casa. Gracias, repitió Heather. No sé cómo agradecértelo. Aguanta. Darrell abrazó a su amiga. Lo superaremos. Al día siguiente, Heather necesitaba sacar sus cosas de la casa, que ahora era de Julian. Había elegido una hora en la que él tenía que estar en el trabajo. Darrell se ofreció a acompañarla y ayudarla con la mudanza. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que antes, pero ahora parecía ajena. Heather abrió la puerta con su llave, que aún no había podido entregar, y entró. Todo estaba en su sitio. Los muebles, los cuadros, las chucherías. Pero el ambiente había cambiado. Heather se sentía como una intrusa en un lugar al que antes había llamado hogar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Darrell. Por mis objetos personales, respondió Heather, dirigiéndose a las escaleras del primer piso. En el dormitorio, reunió metódicamente ropa, zapatos y cosméticos. Darrell ayudó a meterlo todo en maletas y cajas. El trabajo era silencioso. No se necesitaban palabras. Cada cosa evocaba recuerdos de los que Heather quería deshacerse cuanto antes. En el cajón de su mesilla de noche encontró una fotografía de ella y Julian el día de su boda. Los dos sonreían, felices y enamorados. Heather se quedó mirando la foto durante un largo rato y luego la rompió en pedacitos con decisión. Así es, asintió Darrell con aprobación. No tiene sentido guardar el pasado. En su despacho, Heather recogió sus papeles y materiales de trabajo. Había 2 portátiles sobre la mesa, el suyo y el de Julian. Ambos eran del mismo modelo, y solo se diferenciaban por las pegatinas. Heather cogió el suyo y se disponía a marcharse cuando notó algo extraño. La pegatina con el logotipo de su grupo favorito estaba en el otro portátil, no en el que ella había cogido. Espera, se detuvo Heather. Creo que me he confundido. Dejó el portátil en el suelo y cogió el otro. Sí, sin duda era el suyo, el que tenía la pegatina que ella y Julian habían conseguido en el concierto de hacía 3 años. En el salón, Heather se detuvo frente a una estantería. Muchos de los libros le pertenecían, pero no tenía sentido llevárselos todos. No habría sitio para ellos en el pequeño piso de Darrell. Escogió algunos de sus favoritos, entre ellos una colección de poemas que le había regalado su abuela y un álbum de fotos familiares. ¿No te llevas ese cuadro? Darrell señaló un paisaje en acuarela que colgaba sobre la chimenea. Dijiste que lo habías comprado con tu primer sueldo. Que se quede, Heather negó con la cabeza. Nueva vida, nuevos recuerdos. Una vez recogidas las cosas básicas, Heather echó un vistazo al salón. Allí era donde Julian y ella pasaban las tardes, veían películas y recibían invitados. Ahora esas paredes serían testigos de otra vida.
Una vida en la que ella no tenía cabida. Creo que ya está, dijo. Ya podemos irnos. En ese momento se abrió la puerta principal y Julian apareció en el umbral. Pareció sorprendido al ver a Heather y a Daryl. Creía que estabais en el trabajo, se puso tensa Heather. Me he tomado el día libre. Julian echó un vistazo a las cajas y maletas. Veo que ya has hecho las maletas. Sí, intentó hablar Heather con calma. Solo me llevo mis cosas como acordamos. Julian asintió y entró en el salón. Parecía un poco fuera de lugar, como si no supiera cómo actuar. ¿Necesitas ayuda con las cajas? Se ofreció de repente. No hace falta, le cortó Daryl. Podemos hacerlo nosotros. Hubo una pausa incómoda. Heather sintió que el corazón se le aceleraba. En unos minutos más estaría fuera de esta casa para siempre, dejando atrás 5 años de vida juntos. Las llaves están sobre la mesa, dijo mientras se dirigía a la salida. Heather, la llamó Julian. Ya. Ella se dio la vuelta, esperando a que él continuara. Por un momento pensó que había un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero Julian se limitó a negar con la cabeza. Nada. Buena suerte. Heather asintió en silencio y salió sin mirar atrás. El piso de Daryl era estrecho pero acogedor. Su amiga había despejado una habitación de invitados para Heather. La había ayudado a guardar las cosas e incluso había colgado algunos cuadros para hacer el espacio más personal. Ponte cómoda, le dijo Daryl. Siéntete como en casa. Aquellas palabras provocaron de repente una nueva oleada de lágrimas en los ojos de Heather. Su hogar. Ya no tenía un hogar. Solo un refugio temporal y un futuro incierto. Oye, todo va a salir bien, la abrazó Daryl. Eres fuerte, lo superarás. No sé qué hacer ahora, admitió Heather. ¿Cómo criar a un hijo sola? ¿Dónde vivir? Paso a paso, sonrió Daryl. Primero descansa un poco, luego decidiremos el resto. Aquella noche, cuando Daryl se marchó a su cita, Heather se quedó sola. Permaneció largo rato tumbada en la cama, mirando al techo y pensando en el futuro. Los pensamientos eran pesados, pero poco a poco el cansancio se apoderó de ella y cayó en un sueño intranquilo. Heather se despertó con el sonido de una notificación. Alguien le había enviado un mensaje de texto. Buscó a tientas el teléfono en la mesilla de noche y miró la pantalla. Brenda, su jefa, se preguntaba cuándo pensaba Heather volver al trabajo. Al trabajo. Con el calor del litigio y la mudanza, se había olvidado por completo. Heather se sentó en la cama, meditando su respuesta. Por un lado necesitaba el dinero, sobre todo ahora que estaba sola con el bebé. Por otro, no estaba segura de poder concentrarse en el trabajo en su estado actual. Iré el lunes, escribió tras pensárselo un momento. Hoy era miércoles, así que tenía unos días para recuperarse. Heather se levantó y se acercó a la ventana. Era un día claro de primavera. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en su vida. El mundo seguía girando, pasara lo que pasara. Su mirada se posó en el portátil que había sobre la mesa. Heather decidió consultar el correo electrónico del trabajo. Tal vez había mensajes importantes que requerían su atención. Abrió el portátil y pulsó el botón de encendido. La pantalla se encendió, pero en lugar del habitual fondo de paisaje montañoso, apareció la imagen de un coche deportivo. Heather frunció el ceño. No era su salvapantallas. Tampoco le pedía que iniciara sesión. Era extraño, ella siempre ponía una contraseña. De repente se dio cuenta de que no era su portátil. Los había confundido al hacer la maleta. Tenía en sus manos el ordenador de Julian. Su primer impulso fue cerrar la tapa y llevarse el portátil. Pero algo la detuvo. ¿Curiosidad? ¿Sed de venganza? Heather no podía explicar sus sentimientos. Lo único que sabía era que aquel ordenador podía contener información sobre el hombre que había arruinado su vida. El escritorio estaba perfectamente organizado. Carpetas de documentos, accesos directos a programas, todo en su sitio. Julian siempre había sido pedante con esas cosas. Heather abrió la carpeta de documentos. Había archivos relacionados con el trabajo de Julian. Informes de evaluación de daños, fotos de siniestros, tablas de pagos, nada especial, nada que pudiera arrojar luz sobre su traición. Heather estaba a punto de cerrar la carpeta cuando vio un archivo oculto en una esquina de la pantalla. Era casi invisible, un pequeño icono sin nombre. Siguiendo su intuición, hizo clic en él. Se abrió una carpeta encriptada que requería una contraseña. Heather se preguntó, ¿qué contraseña podría haber utilizado Julian?
Pasó por varias opciones: su fecha de nacimiento, el nombre de su madre, el nombre de su equipo de fútbol favorito. Nada parecía encajar. Entonces recordó que últimamente había mencionado mucho a una estrella emergente. Al principio, Heather pensó que se refería a un nuevo proyecto en el trabajo, pero ahora se dio cuenta de que hablaba de Oriana. Tecleó el nombre de la amante de su marido. La carpeta se abrió. Dentro había docenas de archivos con fechas y nombres. Heather abrió el primero que vio. Era una hoja de cálculo con los nombres de los clientes de la aseguradora, las cantidades pagadas y alguna anotación. En una columna aparte había números con un signo de porcentaje: 15, 20, a veces 30. Heather no supo inmediatamente qué significaba, pero luego supuso que era la parte que le correspondía a Julian de los pagos del seguro. Abrió otro archivo. Había correos electrónicos de clientes que le agradecían su ayuda y prometían tener presente el acuerdo. Un cliente escribió: «Gracias por el aumento de la valoración de daños. Transferiré el 15% acordado a la cuenta de arriba». Heather hojeó varios expedientes más. Todos contenían pruebas de fraude. Julian había inflado sistemáticamente las estimaciones de daños de algunos clientes, recibiendo un porcentaje de los pagos. En otros casos, subestimaba las cantidades si el cliente no aceptaba sus condiciones o era demasiado pobre para dar las gracias al tasador. En una carpeta aparte, Heather encontró listas de clientes con sus datos personales: direcciones, números de teléfono, información sobre la propiedad. Junto a ellos había cantidades y nombres de empresas. Supuso que Julian había estado vendiendo esta información a terceros, probablemente agencias de marketing o, peor aún, estafadores. Cuantos más archivos abría Heather, más claro se hacía el panorama. Julian Bardwell no solo la engañaba con la hija del jefe. Había montado todo un plan para estafarla valiéndose de su puesto en la compañía de seguros, y lo había estado haciendo durante años, según las fechas de los archivos. En una de las carpetas, Heather encontró correspondencia con Oriana. Los mensajes estaban llenos no solo de confesiones románticas, sino también de discusiones sobre su futuro juntos. Julián escribió: «Cuando me deshaga de Heather y me quede con la casa, podremos estar juntos oficialmente. Tu padre ya me ha insinuado un ascenso». Ahora todo estaba encajando. El embarazo de Heather había sido el catalizador. Julian temía que el bebé interfiriera en sus planes y decidió actuar con rapidez. El divorcio, las falsas acusaciones, la manipulación de pruebas, todo formaba parte de un elaborado plan. Heather se recostó en su silla, atónita por el descubrimiento. Sintió una mezcla de emociones: rabia, dolor, frustración. Pero en medio de ese caos de sentimientos surgió algo nuevo: determinación. Ahora tenía pruebas no solo de la infidelidad de Julian, sino de sus acciones criminales. Empezó a copiar metódicamente archivos en el pendrive. Cada documento, cada carta, cada hoja de cálculo podía ser un arma contra el hombre que se lo había arrebatado todo. Heather no sabía exactamente cómo usaría esa información, pero estaba segura de una cosa: Julian Bardwell no debía quedar impune. Cuando terminó de copiar, Heather guardó el pendrive en su neceser. Luego cerró cuidadosamente todos los archivos y apagó el portátil, procurando no dejar rastro de su presencia. Julian no debía saber que ella había descubierto sus secretos. En ese momento, Heather oyó abrirse la puerta principal. Darrell había vuelto. Guardó rápidamente el portátil en el cajón de su escritorio y salió a saludar a su amigo. «¿Qué tal la cita?», preguntó Heather, intentando sonar despreocupada. «No estuvo mal», Darrell se encogió de hombros, «pero no estoy segura de que haya una segunda». «¿Qué tal tú? ¿Has descansado?» «Sí», asintió Heather, «y he decidido algo para mí». «¿El qué?». Darrell miró a su amiga con atención. «Que no voy a dejar que Julian me arruine la vida para siempre», dijo Heather con firmeza. «Tengo un hijo del que cuidar, y no voy a rendirme». Darrell sonrió y la abrazó. «Así me gusta, Heather. Sabía que podías hacerlo». Más tarde, tumbada en la cama, Heather reflexionó sobre su hallazgo. La información del portátil de Julian podía ser su salvación. La oportunidad de recuperar su casa, de limpiar su nombre, de obligarle a responder de todo. Pero ¿cómo utilizar exactamente esos datos? Podía ir a la policía, pero demostrar un fraude al seguro no era fácil. Podía acudir a la dirección de Julian, pero dados sus vínculos con la familia Foster, eso podría no funcionar.
O podía entregar la información a los periodistas. Un escándalo público seguramente dañaría su carrera. Cada opción tenía sus pros y sus contras. Heather tenía que pensárselo bien antes de actuar. De lo que estaba segura era de que ahora tenía la oportunidad de vengarse, de hacer justicia. Con estos pensamientos finalmente se durmió. El primer sueño reparador que había tenido en semanas. Por la mañana le esperaba un nuevo día y una nueva lucha. Pero ahora Heather estaba preparada. La luz de la mañana brillaba a través de las cortinas sueltas, cayendo sobre los papeles esparcidos por el suelo. Heather estaba sentada en medio de aquel caos de papeles por tercera hora consecutiva. Su embarazo se acercaba a la 14ª semana y las náuseas habían remitido por fin, dando paso a la determinación y la concentración. Ordenó metódicamente los archivos copiados del portátil de Julian. Cada prueba de sus maquinaciones requería un análisis minucioso. Heather creó 3 pilas separadas: para Hacienda, para los ejecutivos de la aseguradora y para la prensa. ¿Seguro que quieres dar ese paso? Darrell se quedó en la puerta con 2 tazas de té en las manos. Podría tener graves consecuencias. Heather levantó la vista de los documentos. ¿Para quién? ¿Para el hombre que me quitó la casa, me mintió en el juicio y me dejó embarazada? Su voz sonaba firme. Se merece lo que le pase. Darrell le dio una taza a su amiga y se sentó junto a ella en el suelo. Estoy totalmente de tu parte, dijo. Solo quiero asegurarme de que lo has pensado bien. No voy a hacer nada ilegal, dijo Heather sorbiendo su té. Solo voy a pasar la información a la gente que tiene que saberlo. A partir de ahí, dejaré que el sistema funcione por sí solo. ¿Y el anonimato? Seguro que Julian sabe de dónde ha salido la filtración. No importa, se encogió de hombros Heather. Cuando se dé cuenta será demasiado tarde. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarme por sacar a la luz sus crímenes? Darrell asintió pensativo. A Hacienda le vendría mejor que yo, sugirió. Tengo contactos en el Departamento de Investigaciones. Se ocuparán de ello con discreción. Gracias. Heather apretó la mano de su amiga, agradecida. No sé qué haría sin ti. ¿Cómo piensas ponerte en contacto con la prensa? Preguntó Darrell. ¿Tienes contactos entre los periodistas? No, pero conozco a alguien que puede ayudar. Heather apartó una de las carpetas. ¿Te acuerdas de Nate Harper? Trabaja en el Louisville Times y está especializado en periodismo de investigación. Nos cruzamos en un acto benéfico el año pasado. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? No, respondió Heather con sinceridad. Pero no tengo elección. Además, le interesará la historia. Una investigación como esta podría reportarle un sobresueldo. Durante los días siguientes, Heather perfeccionó su plan. Hacienda recibiría documentos sobre los ingresos no declarados, las cuentas bancarias y los planes de cobro de Julian. Los ejecutivos de la compañía de seguros recibirían pruebas de estimaciones infladas de daños y connivencia con los clientes. Y el periodista recibiría un conjunto completo de materiales, incluida la correspondencia personal con Oriana, en la que Julian alardeaba de su fraude. Heather volvió al trabajo, intentando mantener una apariencia de normalidad. Sus compañeros la trataron con cautelosa simpatía. La historia de su divorcio y la pérdida de su casa ya se habían hecho conocidas en la empresa. Jessica Nolan, que había cometido perjurio ante el tribunal, evitaba ver a Heather, cambiando de dirección al ver a su antigua amiga. Brenda, la directora de compras, llamó a Heather a su despacho al segundo día. ¿Qué tal te va?, le preguntó sin rodeos. Estoy bien, intentó sonreír Heather. El trabajo me ayuda a distraerme. Me he enterado de lo del juicio, dijo Brenda negando con la cabeza. Es muy injusta. Si necesitas ayuda, legal o económica, dímelo. Turenham, gracias, pero estaré bien. A Heather le conmovió la preocupación de su jefa. Ahora mismo es importante que me centre en el futuro. Esa es la actitud correcta, aprobó Brenda. Y no olvides que tu ascenso sigue en pie. Martinson se marcha dentro de 15 días y el puesto de subdirectora será tuyo. Aquella noticia levantó un poco el ánimo de Heather. Al menos las cosas le iban bien profesionalmente. El ascenso significaba un aumento de sueldo, lo cual era especialmente importante ahora que no solo tenía que mantenerse a sí misma, sino también a su hijo. Aquella tarde, Heather llamó a Nate Harper. El periodista se acordó de ella y accedió a quedar, sobre todo cuando le insinuó un artículo sensacional sobre el fraude empresarial. Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad.
donde la probabilidad de encontrarse con conocidos era mínima. Nate resultó ser exactamente como Heather lo recordaba. Un hombre delgado, de mediana edad, con una mirada penetrante y un perpetuo bloc de notas en las manos. ¿Qué tienes?, preguntó mientras la camarera traía el café. Heather sacó un sobre de su bolso y lo puso delante del periodista. Pruebas de fraude sistemático en Southern Insurance, dijo. El tasador de daños, Julian Bardwell, se pasó años sobrevalorando a algunos clientes y subestimando a otros, recibiendo sobornos. También vendió información personal de clientes a terceros. Nate enarcó las cejas y abrió el sobre. Tras hojear rápidamente los primeros documentos, silbó. Es un asunto serio, admitió. ¿De dónde has sacado esto? Preferiría seguir siendo una fuente anónima. Entiendo, asintió Nate, pero necesito saber hasta qué punto es fiable la información. ¿Se pueden verificar estos documentos? Por supuesto, señaló Heather una de las hojas. Extractos bancarios aquí, correspondencia con clientes aquí. Todos los nombres, fechas e importes son reales. ¿Por qué me has traído esto? Nate miró a Heather con atención. ¿Cuál es tu interés? Heather dudó. No quería revelar su relación personal con Julian, pero no tenía sentido mentir. Digamos simplemente, dijo por fin, que creo que la opinión pública debería conocer este tipo de crímenes. Y los motivos de cada uno son diferentes. Nate asintió comprensivo. Me parece justo. Lo investigaré y me pondré en contacto contigo si tengo alguna duda. Si todo está en orden, el artículo saldrá el próximo martes. Heather se sintió extrañamente aliviada al entregar los documentos al periodista. El primer paso estaba dado. Al día siguiente, Darrell entregó copias de los documentos financieros de Julian a su colega del Departamento de Investigaciones de Hacienda. Este revisó el material delante de ella e inmediatamente identificó varias irregularidades obvias. Esta va a ser una investigación importante, dijo. Hay ingresos no declarados, evasión fiscal, quizá incluso blanqueo de dinero. Lo investigaremos. ¿Cuánto durará la investigación?, preguntó Darrell. Es difícil saberlo. Si las pruebas son tan convincentes como parece, los primeros resultados podrían llegar en un par de semanas. Pero una investigación completa llevará meses. Darrell le pasó la información a Heather. Estaba ansiosa por ver los resultados de sus acciones, pero se dio cuenta de que la venganza era un plato que se servía frío. Tenía que ser paciente. El último punto del plan consistía en pasar la información a la dirección de la compañía de seguros. Heather no tenía contactos directos en Southern Insurance y no podía utilizar a Darrell como intermediario. Tras muchas deliberaciones, decidió enviar una carta anónima directamente al director general de la empresa, pasando por alto al director financiero, el padre de Oriana. La carta solo contenía información general sobre las maquinaciones y algunas pruebas clave, suficientes para iniciar una investigación interna, pero sin revelar todas las cartas. ¿Estás seguro de que responderán a la carta anónima? Darrell dudó cuando Heather le comunicó su decisión. Si hay pérdidas millonarias y riesgos para la reputación de por medio, sí, respondió Heather. Además, Hacienda ya lo estaría investigando. Tendrían que tomar medidas. La carta se había enviado el jueves, por mensajero para evitar huellas digitales. Ahora solo quedaba esperar. Heather pasó el fin de semana intentando distraerse de los pensamientos de venganza. Darrell y ella fueron al cine, pasearon por el parque e incluso fueron a una exposición en una ciudad cercana. El embarazo empezaba a notarse. Su vientre se redondeaba ligeramente y su humor era más estable. Heather sintió algo parecido a la paz por primera vez en mucho tiempo. El lunes por la mañana recibió una llamada de Nate Harper. He comprobado tus materiales, dijo sin preámbulos. Todo está en orden. El artículo saldrá mañana en primera página. Gracias. Fue todo lo que pudo decir Heather. De nada, dijo el periodista con emoción en la voz. Es un bombazo. Ya me he puesto en contacto con varios clientes de la lista y me han confirmado la trama de comisiones ilegales. Incluso conseguí un comentario del director general de Southern Insurance. Dijo que la empresa había iniciado una investigación interna a raíz de la denuncia anónima, así que su carta había funcionado. Heather experimentó una oleada de satisfacción. ¿Qué pasaría después?, se pregunta. Cuando se publique, se desatará el infierno, predijo Nate. La policía, los organismos reguladores, los accionistas, todos querrán un trozo de ese pastel.
Tu figura será el centro de una atención muy desagradable. Eso es exactamente lo que quería Heather. El martes llegó inesperadamente rápido. Heather compró un número nuevo del Louisville Times de camino al trabajo. En la portada aparecía el titular Fraude al seguro a gran escala. El Times investiga. Debajo había una fotografía de la oficina de Southern Insurance y una foto de Julian, aparentemente sacada de la página web de la compañía. El artículo era mordaz. Nate Harper no solo esbozaba los hechos del fraude, sino que también citaba comentarios de clientes que habían sido víctimas de la estafa, opiniones de expertos e incluso insinuaba una posible conexión con la dirección de la empresa. No se mencionaba directamente el nombre de Oriana, pero había una alusión transparente a lazos familiares que contribuyeron a la impunidad del defraudador. En la oficina de PharmaLife no se hablaba de otra cosa que del artículo. Muchos sabían que Julian era el marido de Heather y le lanzaban miradas curiosas. Ella mantenía una expresión indiferente en el rostro, aunque las emociones se agitaban en su interior. Brenda la llamó a su habitación hacia el mediodía. ¿Has visto el periódico de hoy?, le preguntó sin preámbulos. Sí, respondió Heather con calma. No es una historia agradable. Es... Brenda vaciló. ¿Se mencionaba en ella a su exmarido? Sí. Heather no vio el momento de negar lo evidente. ¿Lo sabías? La voz de Brenda no era acusadora, sino más bien comprensiva. Me enteré hace poco, dijo Heather con evasivas. Después del divorcio. Brenda asintió comprensiva. Si necesitas un día libre o unas vacaciones... No, gracias, sonrió Heather. El trabajo es la mejor medicina. De vuelta en su apartamento, Heather encontró varias llamadas perdidas de Julian. Decidió no devolverle la llamada. No tenía nada que decirle. Que pensara lo que quisiera. Hacia el atardecer, Darrell llamó. ¿Has visto las noticias?, preguntó emocionada. Tu plan ha funcionado. Hacienda ha abierto oficialmente una investigación sobre Julian y la compañía de seguros lo ha suspendido. ¿Cómo lo has sabido? Me lo dijo un colega. Está en el equipo que está trabajando en el caso. Dice que tienen pruebas suficientes para presentar cargos graves. Heather sintió una extraña calma. No regodeo, no triunfante, solo calma. Empezaba a hacerse justicia. ¿Qué le pasaría a Julian ahora?, preguntó. Pero a juzgar por la magnitud del fraude, podría enfrentarse no solo a la pérdida del empleo, sino a un proceso penal, sobre todo si los clientes empiezan a presentar demandas. El miércoles salió otro artículo, esta vez con acusaciones directas contra los ejecutivos de Southeastern Insurance. Nate Harper insinuaba que el director financiero de la compañía podría haber estado al tanto de las maquinaciones de su subordinado y futuro yerno. La empresa emitió un comunicado oficial negando la implicación de la dirección y prometiendo plena cooperación con la investigación. Por la noche, aparecieron en Internet fotos de Julian saliendo del edificio de la agencia tributaria. Parecía demacrado y enfadado, tapándose la cara ante las cámaras. Heather contempló estas imágenes con sombría satisfacción. El jueves Julian volvió a intentar llamarla. Heather siguió ignorando sus llamadas, pero cuando se presentó en la puerta de la oficina de PharmaLife al final de la jornada laboral, no pudo evitar la reunión. «Tenemos que hablar», le dijo, impidiéndole salir. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Heather con frialdad. «Eras tú, ¿verdad?». Sus ojos eran una mezcla de ira y desconfianza. «¿Enviaste los papeles al periódico?». «No sé a qué te refieres». Heather le sostuvo la mirada. «Pero si alguien descubrió tus sucias acciones, solo puedes culparte a ti misma». «Me has arruinado la vida», sisió Julian. «No», dijo Heather con calma. «Arruinaste tu propia vida. Cuando decidiste engañar a tus clientes. Cuando me traicionaste. Cuando mentiste en el juicio». Lo rodeó y se dirigió a la salida. Julian la agarró del brazo. «Te vas a arrepentir», dijo amenazador. «Suéltame», dijo Heather en voz baja pero con firmeza. «O llamaré a seguridad y pondré una denuncia por agresión. No creo que necesites más problemas con la ley ahora mismo». Julian soltó los dedos y dio un paso atrás. La derrota se reflejaba en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo por fin. «No», asintió Heather. «Es solo el principio». Aquella noche, Darrell trajo una botella de champán sin alcohol. «Deberíamos celebrar tu victoria», dijo ella sirviendo la bebida en copas. «Es demasiado pronto para celebrarlo», objetó Heather. «Solo son los primeros pasos». «Pero han tenido éxito». Darrell levantó la copa. «Por la justicia».
Heather sonrió y chocó su copa con la de su amiga. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba la situación. El viernes por la noche, justo cuando Heather estaba a punto de irse a la cama, recibió una llamada de una antigua vecina del barrio. «Heather, tienes que ver esto», dijo la mujer con entusiasmo. «Hay una especie de fiesta en casa de tu ex, un patio lleno de coches, música, invitados». «Gracias por la información», respondió Heather secamente. «Pero no es asunto mío. Puede hacer lo que quiera en su propia casa». «Esa no es la cuestión», continuó la vecina. «Hay una enorme pancarta en la fachada de la casa que dice, «Felicidades por su compromiso». ¿Se va a casar otra vez?» Heather se quedó paralizada un instante. ¿Compromiso? ¿Tan pronto después de su divorcio? Al parecer, Julian había decidido forzar las cosas con Oriana, a pesar del escándalo. «Es asunto suyo», respondió por fin. «Gracias por avisarme». Heather colgó el teléfono y se quedó quieta un rato. La noticia del compromiso le había dolido más de lo que esperaba. No por celos ni por arrepentimiento por la relación perdida, sino por la insolencia de Julian. Dar una fiesta cuando su carrera y su reputación pendían de un hilo. En un impulso repentino, Heather se vistió y llamó a un taxi. Daryl ya dormía y no quería despertarla. «¿A dónde vamos?», preguntó el taxista. Heather dio la dirección de su antigua casa. No estaba segura de por qué iba allí, solo quería verlo con sus propios ojos. Cuando llegó a una calle que le resultaba familiar, pidió al conductor que parara a una manzana de distancia. Caminó el resto del trayecto a la sombra de los árboles. En efecto, la casa estaba muy iluminada, con al menos una docena de coches aparcados en la entrada y a lo largo de la calle. Se oía música y risas incluso a través de las ventanas cerradas. Una gran pancarta en la fachada de la casa rezaba: «Felicidades, Julian y Oriana». Heather se acercó manteniéndose en la sombra. A través de la ventana panorámica del salón pudo ver a los invitados. Julian estaba de pie en el centro de la sala, con el brazo alrededor de la cintura de una joven rubia. Obviamente Oriana. Junto a ellos había un hombre macizo de mediana edad que levantaba la copa para brindar, probablemente el padre de Oriana, director financiero de una compañía de seguros. Julian parecía feliz y confiado, como si no hubiera habido ningún escándalo en la prensa, ninguna investigación de Hacienda, ninguna amenaza de procesamiento penal. Estaba riendo, aceptando las felicitaciones, interpretando el papel del novio triunfador. Heather no sintió ira, sino un extraño distanciamiento. Aquel hombre, sus mentiras, su nueva novia, todo parecía tan insignificante ahora. Ella tenía su propia vida, su propio futuro, su propio hijo, y un plan de venganza que estaba empezando a desarrollarse. Dio media vuelta y regresó a la parada de taxis. Mañana sería un nuevo día, y ella continuaría la lucha. Hoy dejaba que Julian disfrutara de sus vacaciones. Pronto no se divertiría mucho. Julian Bardwell tamborileaba nerviosamente con los dedos en el brazo de la silla de la recepción del despacho del director general de Southern Insurance. Llevaba 45 minutos esperando, a pesar de que la secretaria le había dicho que la reunión estaba prevista para las 10 de la mañana. Cada minuto de retraso aumentaba su ansiedad. Había pasado una semana desde la publicación del primer artículo en el Louisville Times. 7 días que habían convertido su vida en una pesadilla. Primero fue la investigación interna, luego la suspensión. Ayer le citaron en Hacienda, donde le interrogaron durante 2 horas sobre ingresos no declarados. Y ahora esta reunión. Julian sospechaba que no iba a ser nada bueno. «Señor Bardwell», llamó por fin la secretaria, «el director general le espera». Julian se ajustó la corbata y entró en el amplio despacho. Tras el enorme escritorio estaba sentado Richard Morgan, el director general de la empresa, y a su lado se sentaban el jefe de seguridad y un abogado. El padre de Oriana, el director financiero, no estaba presente, lo cual ya era de por sí una mala señal. «Siéntate», dijo Morgan secamente, señalando la silla de enfrente. Julian se hundió en el asiento, sintiendo que se le secaba la garganta. «Supongo que entiende el motivo de la citación», empezó el director general, dando golpecitos con el bolígrafo en la carpeta que tenía delante. «Los artículos de prensa», Julian intentó sonreír, «todos son exageraciones y especulaciones de los periodistas. Tengo explicaciones». «¿Tú también tienes una explicación?»,
Morgan abrió la carpeta y entregó a Julian una hoja con una tabla de nombres y cantidades. Es su lista de clientes, con notas sobre sobornos. Nuestro equipo de seguridad encontró una copia en tu ordenador del trabajo. Julian se puso pálido. Estaba seguro de haber ocultado cuidadosamente todo rastro de su fraude. «Puedo explicarlo», murmuró. «No te molestes», dijo Morgan. «La investigación interna ha concluido. Tenemos pruebas de una mala conducta sistemática por tu parte. Inflar las estimaciones de daños, aceptar sobornos de los clientes, vender datos confidenciales a terceros. Eso basta no solo para despedirte, sino para entregar el caso a la policía». «No puedes hacer eso», sintió Julian un escalofrío. «Piensa en la reputación de la empresa, la familia Foster». «Eso es exactamente en lo que estamos pensando», intervino el abogado. «El propio señor Foster insiste en la máxima transparencia en este caso. No quiere que se le relacione con sus maquinaciones. Pero yo...» Julian vaciló. «Oriana y yo estamos prometidos. Estamos planeando una boda». El director general y el abogado intercambiaron miradas. «Eso es asunto vuestro», dijo finalmente Morgan. «Pero yo que tú no contaría con el apoyo de la familia Foster. A Edward le molesta mucho que su hija esté implicada en esta historia». 15 minutos después, Julian salió de la oficina con una notificación oficial de despido en la mano. Su carrera en Southern Insurance había terminado. Además, la empresa se reservaba el derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus acciones. En el vestíbulo se encontró con Oriana. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas y en sus manos aferraba un número reciente del Louisville Times. «¿Lo has visto?». Prácticamente le tiró el periódico a la cara. Julian echó un vistazo a la portada y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «Exclusiva. Estafador de seguros lleva años planeando la estafa», rezaba el titular. Debajo aparecía su correspondencia personal con clientes y, lo peor de todo, varios mensajes que había intercambiado con Oriana, donde alardeaba de sus estafas y hablaba de planes para deshacerse de Heather. «¿De dónde han sacado eso?», susurró. «¿Qué más da?». La voz de Oriana sonaba con rabia. «Lo que importa es lo que dice. Me utilizaste, Julian. Planeaste todo esto para conseguir un ascenso a través de mi padre». «No, no lo hice». Julián intentó cogerla de la mano, pero ella retrocedió. «Yo sí te quiero. Ni se te ocurra decir esa palabra». Oriana se quitó el anillo de compromiso del dedo y se lo tiró a los pies. «Lo nuestro se ha acabado. Y da gracias de que tu padre no te haya demandado por manipuladora y mentirosa». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Julián de pie en medio del vestíbulo, con el periódico en las manos y el anillo a sus pies. Varios empleados que pasaban por allí observaron la escena con curiosidad, sin ocultar su schadenfreude. Al salir del edificio de la empresa, Julian encontró sus efectos personales ya empaquetados y esperando en el mostrador de seguridad. Le anularon el pase y el guardia le acompañó hasta la salida como a un visitante más. Al entrar en el coche, Julian sintió verdadero miedo por primera vez en mucho tiempo. Su carrera arruinada, su reputación destruida, su prometida abandonada. ¿Qué más podía salir mal? La respuesta no tardó en llegar. Esa misma noche sonó el timbre de su casa. 2 agentes de policía estaban en la puerta. «¿Julian Bardwell?», preguntó uno de ellos. «Somos de la Unidad de Delitos Económicos. Tenemos que hacerle unas preguntas». Durante las 2 horas siguientes, Julian respondió a preguntas sobre sus transacciones financieras, relaciones con clientes y venta de identidades. Los agentes no presentaron cargos, pero dejaron claro que la investigación acababa de empezar y que no debía abandonar la ciudad. Cuando la policía se marchó, Julian intentó llamar a Oriana, pero no contestó. Las llamadas a su padre tampoco obtuvieron respuesta. Incluso el abogado que le había ayudado con el proceso de divorcio evitaba ahora comunicarse, alegando estar muy ocupado. Julián se dio cuenta de que las ratas huían de un barco que se hundía. Ayer tenía un trabajo prestigioso, una novia guapa y perspectivas de futuro. Hoy no le quedaba más que una casa que podía ser embargada si llegaba a los tribunales. Desesperado, se sirvió un whisky y encendió la televisión. Las noticias locales abrieron con un reportaje sobre el escándalo de Seguros Southern. Julian vio su cara en la pantalla. Imágenes tomadas cuando salía del edificio de la agencia tributaria.
tapándose la cara para que no le vieran las cámaras. Según fuentes fidedignas, dijo el presentador, los clientes de la aseguradora cuyos datos se vendieron ilegalmente a terceros están preparando una demanda colectiva contra Southern Insurance y, personalmente, contra el ex asesor de siniestros Julian Bardwell. La demanda podría ascender a varios millones de dólares. Julian apagó el televisor y se terminó el whisky de un trago. Podía sentir cómo las paredes de la casa por la que tanto había luchado empezaban a encogerse a su alrededor. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Heather estaba sentada en la consulta de un médico sometiéndose a una revisión rutinaria. Su embarazo había entrado en el tercer trimestre y el médico estaba satisfecho con los resultados de las pruebas. Todo va muy bien, sonrió. Su hija se está desarrollando con normalidad. Si sigue así, dará a luz a tiempo y sin complicaciones. Heather asintió agradecida. Durante los últimos meses había intentado centrarse en su salud y en el futuro del bebé, apartando los pensamientos sobre Julian a un segundo plano. Pero seguía recibiendo noticias de los acontecimientos, a través de Darrell, de sus colegas y de los medios de comunicación. Sabía que Julian había sido despedido, que estaba siendo investigado, que Oriana había roto su compromiso. Cada noticia la llenaba de triste satisfacción, pero no de alegría. Heather no se alegraba del sufrimiento ajeno, solo sentía que se había restablecido la justicia. Al salir de la clínica, se encontró con Nate Harper, que al parecer la estaba esperando. No esperaba verte aquí, dijo Heather un poco tensa. Siento la sorpresa. La periodista parecía un poco avergonzada. Pero he pensado que deberías saberlo. La investigación ha alcanzado un nuevo nivel. Los agentes federales se han involucrado porque se han descubierto pruebas de blanqueo de dinero a través de las fronteras estatales. ¿Por qué me lo cuenta?, preguntó Heather con cautela. Porque sé quién eres, respondió Nate con sencillez. No te preocupes, no revelaré la fuente, pero creo que debo mantenerte informada, dado tu interés personal en el caso. Heather miró atentamente al periodista. Parecía sincero. Gracias, dijo finalmente. Aprecio su integridad. ¿Hay algo más? Nate sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Un amigo mío, abogado civilista, cree que tienes motivos de sobra para pedir una revisión del divorcio y del reparto de bienes, sobre todo teniendo en cuenta el perjurio probado y las nuevas circunstancias. Heather cogió la tarjeta de visita, pero no estaba segura de usarla. Luchar por la casa significaba volver a entrar en conflicto con Julian, y no estaba segura de estar preparada para eso. Me lo pensaré, dijo. Gracias. El verano se convirtió en otoño y el otoño en invierno. La barriga de Heather creció, al igual que su confianza en el futuro. En el trabajo la ascendieron a subdirectora de compras, como le habían prometido. El aumento de sueldo le permitió alquilar una casa pequeña pero acogedora en un buen barrio. Darrell la ayudó con la mudanza y la habitación de los niños. Julian había desaparecido prácticamente de la escena pública durante este tiempo. Lo último que Heather había sabido de él era que había vendido su coche y buscaba trabajo en otras ciudades. Pero con su reputación no era fácil. A mediados de diciembre, cuando faltaba menos de un mes para la fecha prevista del parto, Heather recibió un extraño sobre sin remite. Dentro había una carta del bufete de abogados Steinbeck & Associates. Estimada señora. Bardwell, decía la carta, a la luz de las circunstancias recientemente descubiertas en torno a su excónyuge, creemos que tiene todos los motivos para apelar la orden judicial de división de bienes. Nuestro bufete está dispuesto a representar sus intereses gratuitamente, dada la naturaleza excepcional del caso. Si está interesada, póngase en contacto con nosotros en el número indicado. Heather releyó la carta varias veces. ¿Quién podía estar detrás de esta oferta? ¿Por qué iba a querer trabajar gratis un bufete de abogados tan conocido? Llamó a Darrell para pedirle consejo. Podría ser una trampa, advirtió su amiga. Ten cuidado, aunque, si es un bufete de verdad, ¿por qué no arriesgarse? No sé si quiero volver a pasar por todo eso, admitió Heather. Los juicios, las declaraciones, el estrés. Ahora mismo tengo un bebé en el que pensar. Depende de ti, asintió Darrell. Pero piensa en el futuro. Esta casa es tu herencia, tu dinero. Tu hijo tiene derecho a esa herencia. Las palabras de su amigo hicieron reflexionar a Heather. Efectivamente, la casa había sido comprada en su mayor parte con el dinero de su abuela. Era una herencia que quería transmitir a su hijo,
Y ahora que las mentiras de Julian habían quedado al descubierto, tenía la oportunidad de que se hiciera justicia. Al día siguiente, mientras tomaba el café, Heather hojeó las noticias en su tableta. En la sección de noticias locales, le llamó la atención un pequeño artículo. Ex empleado de compañía de seguros se declara culpable de fraude. El artículo iba acompañado de una foto de Julian saliendo del juzgado. Tenía un aspecto demacrado y envejecido, con un traje arrugado y una barba incipiente. Julian Bardwell, antiguo asesor de daños de Southern Insurance, se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y venta ilegal de datos personales, decía el artículo. El tribunal fijó la fecha de la sentencia para el mes que viene. Bardwell se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión y una multa considerable, según la fiscalía. Además, una demanda colectiva de los clientes de la aseguradora podría acarrearle pérdidas económicas adicionales. Heather se quedó mirando la foto de su exmarido durante un buen rato. El hombre de la foto se parecía muy poco al engreído Julian que ella conocía. En sus ojos se leía la desesperación y la derrota. En ese momento, Heather tomó una decisión. Sacó la carta del bufete y marcó el número que aparecía. Steinbeck y Asociados, respondió una agradable voz femenina. Me llamo Heather Colebrook, antes de Bardwell, dijo. He recibido su carta ofreciéndose a representarme ante el tribunal. Sí, señora Colebrook, dijo alegremente la secretaria. El señor Steinbeck se encarga personalmente de su caso. ¿Cuándo sería conveniente que se reunieran? Quedaron en verse al día siguiente. Antes de acostarse, Heather miró una vez más la foto de Julian en el periódico. No sintió compasión ni schadenfreude, solo la serena certeza de que estaba haciendo lo correcto. El 15 de enero, un martes nevado, Heather dio a luz a una niña sana que pesó 1 kilo y midió 51 centímetros. El parto transcurrió sin incidentes y 3 días después, madre e hija regresaron a casa. A la niña la llamaron Emma, en honor de la abuela de Heather, cuya herencia había ayudado en su día a comprar la casa. Darrell, que se convirtió en madrina, permaneció cerca de la recién nacida, ayudando a Heather en las primeras y más difíciles semanas de maternidad. A finales de enero se celebró el juicio de Julian. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 1 año. Además, el tribunal le condenó a pagar una cuantiosa indemnización a los clientes afectados. Y en febrero comenzó un juicio para revisar la división de bienes en el divorcio. El abogado de Heather, el experimentado Mark Steinbeck, presentó al tribunal pruebas de perjurio por parte de Jessica Nolan, que bajo presión admitió que había prestado falso testimonio por dinero. También se presentaron documentos que demostraban que la mayor parte del pago inicial de la casa se hizo con fondos de Heather. Julian parecía deprimido y despreocupado en las reuniones. Su abogado, mucho menos afable que Raymond Harris, que llevó el proceso de divorcio, tenía poco que objetar a los argumentos de Steinbeck. A principios de marzo, el tribunal dictó sentencia. La casa debía pasar a ser propiedad de Heather. Además, Julian estaba obligado a pagar una indemnización por daños morales y las costas judiciales. Cuando el juez anunció la sentencia, Heather no sintió triunfo, sino alivio. La larga pesadilla había llegado por fin a su fin. Se había hecho justicia, aunque tardíamente. Después de la sesión, se acercó a Julian, que estaba de pie en el pasillo, esperando una escolta para volver a la prisión. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó en voz baja, mirando al suelo. Ya me has arruinado la vida. Mi hogar era lo único que me quedaba. Yo no te he arruinado la vida, replicó Heather con calma. Tomaste tu propia decisión cuando elegiste engañar y manipular. Yo solo restauraba la justicia. Julian levantó la vista, y Heather vio una mezcla de ira y desesperación en sus ojos. ¿Estás satisfecha?, preguntó él. ¿Ahora que ya no me queda nada? No me alegra tu sufrimiento, Julian, respondió Heather con sinceridad. Pero tampoco siento lástima. Tienes lo que te mereces. En ese momento llegó la escolta y se llevaron a Julian. Heather lo siguió con la mirada, sintiendo cómo se rompían por fin los últimos hilos que los unían. Una semana después, Heather estaba delante de su casa con la pequeña Emma en brazos. Mark Steinbeck acababa de entregarle las llaves y las escrituras de su propiedad. Bienvenida a casa, sonrió el abogado. Gracias por todo, le estrechó la mano. Sigo sin entender por qué su bufete aceptó mi caso gratis. Steinbeck sonrió enigmáticamente.
Digamos que tenemos nuestras propias razones para ayudar a las víctimas de la injusticia, sobre todo cuando se trata de un caso tan atroz como el suyo. Cuando el abogado se marchó, Heather se quedó un rato delante de la casa, con su hija en brazos. El edificio tenía el mismo aspecto que antes, pero ahora volvía a ser su hogar, el lugar donde criaría a su hija, donde crearían nuevos y felices recuerdos. Verás, Emma, dijo en voz baja, dirigiéndose a la niña, que dormía plácidamente. Este es nuestro hogar. Aquí es donde crecerás, donde darás tus primeros pasos, donde dirás tus primeras palabras, y nadie más nos lo quitará. Heather subió los escalones y abrió la puerta con su llave. El interior olía a polvo y a humedad. La casa llevaba semanas vacía tras la detención de Julian, pero eran inconvenientes temporales. Lo importante era que se había hecho justicia. Entró en el salón y se detuvo junto a la ventana, mirando el jardín cubierto de nieve. Había mucho que hacer: renovar el interior, deshacerse de las cosas que le recordaban a Julian, crear un espacio acogedor para el bebé. Pero tenía tiempo. Tenía toda la vida por delante. En ese momento sonó el teléfono. Era Daryl. «Daryl, ¿qué pasa?», preguntó impaciente. «¿Ya estás en casa?» «Sí», sonrió Heather. «Emma y yo estamos en casa». «Enhorabuena». Daryl sonaba realmente feliz. «¿Quieres que vaya y te ayude a limpiar?» «Mañana», respondió Heather. «Esta noche nos quedaremos aquí. Nos acostumbraremos a estar en casa». Después de la llamada, Heather subió al antiguo dormitorio. La habitación estaba vacía. Julian se había llevado todos los muebles después de divorciarse. Pero eso no importaba. Heather planeaba renovar por completo el interior, crear un nuevo espacio libre del pasado. Se tumbó en el alféizar, acunando a su hija dormida. Los copos de nieve se arremolinaban lentamente fuera de la ventana, cubriendo el jardín con un manto blanco. Una nueva vida, pura como la nieve, acababa de empezar. Al mismo tiempo, en la cárcel del condado, Julian Bardwell estaba sentado en el borde de una estrecha litera, mirando fijamente a la pared gris de enfrente. Su rostro estaba demacrado, y el brillo seguro de sí mismo de sus ojos, que antaño había atraído a Heather, se había desvanecido. Delante de él estaba la orden judicial que transfería la casa a su exmujer, el golpe final a su destrozada vida. 3 años de cárcel, la pérdida de su trabajo, de su reputación, de su prometida, de su casa, el hundimiento de todos sus planes y ambiciones, todo por culpa de su propia codicia y arrogancia. Julian bajó la cabeza y se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. No por autocompasión, sino por darse cuenta de que él mismo, con sus propias manos, había destruido todo lo que tenía y podía tener. A pocos kilómetros de la prisión, en una cómoda casa de una calle tranquila, Heather acunaba a su hija, tarareando una nana. Su rostro era apacible y tranquilo. Sabía que habría dificultades, pero estaba preparada. Lo principal era que se había hecho justicia y que ahora podía construir una nueva vida sobre los sólidos cimientos de la verdad. Heather se acercó a la ventana y contempló el jardín cubierto de nieve. En primavera plantaría allí flores nuevas, símbolo de un nuevo comienzo, y ninguna sombra del pasado ensombrecería su futuro.